El 2 de abril de 2025 fue un punto de quiebre en la economía global. Ese día, el presidente de los Estados Unidos tomó una decisión que, en los hechos, significó poner un freno al proceso de globalización tal y como lo conocimos durante las últimas 4 décadas. Y es que él anunció una suba generalizada de aranceles a prácticamente todos los países del mundo. Pero, aunque todos los países fueron afectados, no todos fueron afectados de la misma manera. Y es que el corazón de esta decisión fue claramente China, el principal competidor estratégico, económico, militar y tecnológico de los Estados Unidos, y ya tal vez en un segundo lugar Vietnam, del cual hablaré más adelante. Con esta medida se buscaba que los productos que ingresaran a los Estados Unidos desde China empezaran a pagar impuestos bastante altos. Pero, ¿quién paga estos impuestos? Obviamente no los paga China, sino que los pagan los consumidores estadounidenses que ven subir los precios de los productos o las empresas que utilizan insumos chinos que pierden competitividad. Esta medida tenía un objetivo muy claro: desincentivar el consumo de productos chinos, volver a crear una base industrial en los Estados Unidos y frenar el ascenso económico de China. A todo esto, China no se quedó de brazos cruzados, sino que ellos decidieron elevar los aranceles a los productos estadounidenses, dando inicio así a una escalada de suba de aranceles que, aunque no fue caótica, sí dejó en claro algo fundamental. Y es que esta no es una disputa pasajera, sino que es una confrontación estructural, una confrontación entre dos grandes potencias y una confrontación entre dos variantes del sistema capitalista. Y para este año, aunque se han llegado a varios convenios en muchos sectores, la conclusión de todo esto es que a día de hoy el comercio entre estas potencias está más fragmentado que nunca, con sectores clave como el sector tecnológico, el de autos eléctricos, semiconductores, IA, energía, que están directamente atravesados por aranceles, barreras, vetos y controles estatales. Pero para poder entender todo esto y cómo llegamos hasta acá, hay que volver atrás en el tiempo varias décadas. En la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos fue el principal impulsor de la globalización. Y es que, empezando en la década de 1970 aproximadamente, ¿no?, las empresas estadounidenses comenzaron a sacar sus fábricas del país y trasladarlas al exterior. El motivo de esto es bastante simple: son los costos. Y es que desde los años 70 el transporte internacional se volvió cada vez más barato. La logística global fue mejorando mucho y las telecomunicaciones posibilitaron a una empresa que estaba en Estados Unidos poder controlar una fábrica a miles de kilómetros en el otro lado del mundo. Y es que nunca había sido tan fácil ni tan barato fabricar un producto en Asia y venderlo en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, empresas como Apple, Tesla, Nike podían diseñar en Texas, fabricar en China y vender en Europa. Hace un momento dije que estas empresas de los países avanzados se van para Asia Pacífico por una cuestión de costos. Pero si prestaron atención, yo hasta acá solamente hablé de los costos y las posibilidades que tiene una empresa, por ejemplo, de los Estados Unidos, para poder manejar una fábrica al otro lado del mundo, y vimos que esto se puede, ¿no? Pero acá hay algo que quedó sin contestar, y es cuáles son los costos que minimiza una empresa mudándose a Asia. O también cuál es el motivo por el cual un empresario sacaría su fábrica de Estados Unidos
y la llevaría a un lugar tan lejano como China, Vietnam, Malasia, Taiwán o Tailandia. Y es que estos países ofrecían algo que Estados Unidos no tenía. Y esto es mano de obra abundante y barata, sindicatos débiles o directamente inexistentes, estados autoritarios, dictaduras o que están acostumbrados a disciplinar a su sociedad y bajísimos costos sociales y laborales. Y es que en muchos de estos países protestar estaba prohibido y está prohibido hasta el día de hoy, y son países donde la represión fue o es sistemática. Y ya que, bueno, no se puede hacer que la gente agache la cabeza y cobre miseria o tenga condiciones laborales penosas sin que el Estado imponga o genere más bien alguna clase de miedo. Y además, estos son países donde el sistema educativo y cultural promueve la obediencia antes que la crítica. Ya desde pequeños se les enseña a los ciudadanos de estos países, ¿no?, a obedecer. O sea que el despotismo estatal es legitimado, la censura es naturalizada y ellos aprenden a vivir con miedo. Incluso, bueno, tomemos el caso de Singapur a modo de ejemplo. Este es un país donde vender chicle está prohibido y donde no tirar la cadena en un baño público puede conllevar una multa. Más allá de que esto pueda ser curioso o gracioso, esto lo que es ingeniería social a gran escala para crear trabajadores dóciles y disciplinados. Pero, y sobre todo lo que busca el sistema educativo, es que la gente crea que los empresarios y trabajadores tienen los mismos intereses, que van todos juntos en una misma dirección si se quiere, y que son todos como miembros de una misma familia. O sea que cada uno de ellos cumple una función en la sociedad. Y no solamente esto, sino que el sistema educativo promueve la meritocracia y el individualismo. Se busca de esta manera orientar el proyecto de vida del ciudadano de tal manera que crea que si trabaja y estudia lo suficiente, va a lograr ascender de clase social y de algún modo va a conseguir escapar del sistema, o en su defecto que el sistema va a trabajar en su favor. Y es que el capitalismo funciona así. El capitalismo es un sistema basado en el lucro y en la competencia. O sea que si una empresa ve que es un buen negocio mover sus fábricas a un país donde hay una dictadura feroz, donde se adoctrina a la población para que no proteste por los bajos salarios que pagan, donde se trabajan 12 horas de lunes a domingo. Si de esta manera la empresa puede producir más barato, ganar más y así destrozar a la competencia, esta empresa lo va a hacer y tiene que hacerlo, o de lo contrario, las empresas que si lo hagan la van a mandar a la quiebra. Y bueno, yo con todo esto no busco hacer una especie de juicio moral de uy, qué malas que son las empresas que van y se aprovechan de esta clase de situaciones. No, nada de eso. Esta es la lógica del sistema. Es un sistema donde la ganancia es el parámetro máximo para la toma de decisiones, y entonces las empresas o hacen esto o perecen. La globalización no fue solamente un proceso económico, sino que la misma también se plasmó en el plano de lo jurídico, con la creación de la OMC en 1995. Y es que esta institución, impulsada por los Estados Unidos para acelerar el proceso de globalización, tenía por finalidad en su tratado constitutivo eliminar los aranceles, los controles estatales
y fomentar el libre comercio lo máximo posible. Y si bien había un tratado anterior, el GATT, que iba en el mismo sentido, la OMC es sucesora del GATT, pero la OMC trajo una novedad, y esto es fundamental: la prohibición de la asistencia estatal a las empresas que vendan productos a otros países. Con esto se buscaba, y digámoslo entre comillas, igualar a las empresas de los países para que ninguna tenga una ventaja injusta. Pero en la práctica esto solo favorece a los países avanzados, pues en el capitalismo de libre competencia, las empresas más grandes y productivas y por tanto, ¿no?, que venden más barato, las tienen ellos. Y además, cualquier incumplimiento de este tratado puede ser denunciado en el tribunal de la OMC, donde Estados Unidos colabora en la composición del tribunal. Este es un mecanismo legal hecho a medida de los países avanzados para volver ilegal e ilegítimo que un país haga política industrial o agrícola, sino que ellos tengan que competir, o sea, los países pobres, ¿no? Que tengan que competir de igual a igual con las grandes potencias. Y aunque el derecho internacional siempre tiene esto de ser opcional, lo que pasa es que las sentencias del tribunal cumplen la función de evitar aranceles exagerados o la agudización de conflictos como el que estamos viendo. Tiene la función de evitar que cada quien haga lo que quiera y que todos más o menos sigan las mismas pautas. Y el que no la siga será desprestigiado, y los estados y las empresas lo van a considerar un socio poco fiable, tanto como para celebrar tratados como para hacer negocios, o sea, instalar una empresa en ese país. Pero esta historia tuvo un giro inesperado, y es que toda esta explotación feroz con el tiempo produjo efectos que Estados Unidos no anticipó completamente, y es que las empresas extranjeras llevaron a estos países tecnología, know-how, métodos de gestión y de organización industrial. Y en países como China y Vietnam, el Estado aceleró deliberadamente ese proceso. Y es que en estos países, a diferencia de las economías capitalistas liberales, donde el desarrollo económico es más caótico, en China y en un segundo lugar Vietnam, el Estado empujó activamente la industrialización, la educación técnica, la infraestructura y la innovación. Y con el tiempo, millones de trabajadores se educaron como técnicos e ingenieros, la productividad se acercó a la de los países desarrollados, la infraestructura mejoró de manera brutal y los salarios comenzaron a subir. Y entonces sucedió algo clave, y es que China dejó de ser solamente la fábrica del mundo y empezó a ser también un mercado gigantesco. Y acá se nos aparece el primer gran eje del conflicto, y es que las empresas se fueron de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico y destruyeron empleo industrial. Y el empleo que se creó para sustituir ese empleo industrial fue de mala calidad. Eso lo que provocó es estancamiento salarial y peores condiciones de trabajo, lo que provocó el aumento de las tensiones sociales. El sueño americano se volvió cada vez más un sueño. Lo mismo sucedió con el sueño de la casa propia. Los alquileres en Estados Unidos están en máximos históricos. La infraestructura se deteriora y las deudas estudiantiles son impagables. El sistema de salud privado de antaño cada vez está más cuestionado. Y pasa algo que no pasaba tal vez desde la crisis del 30, por decir algo, ¿no? Que es la aparición de grandes villas miseria a plena vista. Y ahora a todo eso se le suma que las empresas chinas
no solo producen más barato, sino que producen igual o mejor. Hablamos acá de los famosos autos eléctricos chinos, de la IA, de baterías, de telecomunicaciones, de trenes o de infraestructura. Ya no se puede hablar acá de copias chinas baratas, sino que hablamos de competencia en todo el amplio sentido de la palabra. Y entonces, volviendo, ¿qué busca Estados Unidos con estos aranceles? Básicamente Estados Unidos intenta dos cosas con esto. La primera es volver a crear una base industrial en los Estados Unidos. O sea, que las empresas dejen de producir en China o Vietnam o el sudeste asiático y vuelvan a producir en Estados Unidos o en países amigos. Y ya en un segundo lugar, hacer que todos los países compitan en el capitalismo global en igualdad de condiciones. O sea, ellos buscan imponer el capitalismo de libre competencia occidental a los demás países y debilitar o excluir en la medida de lo posible a los países que hagan trampa y no quieran seguir las reglas del juego. Acá hay que volver al OMC un segundo, ¿no? Y es que pensemos que China entró a la OMC en 2001 y Vietnam entró en 2007. O sea que se supone que al menos en el papel, China y Vietnam se comprometieron a jugar este juego con las reglas de la OMC, o sea, las reglas que dictó Estados Unidos. Pero acá aparece el segundo gran eje del conflicto. Y es que China y Vietnam no son como los demás países. Estos países no son economías capitalistas liberales al estilo occidental. Incluso China define oficialmente su modelo como un socialismo con características chinas, inspirándose un poco en la NEP, en la nueva política económica de la Unión Soviética de la década del 20. Y Vietnam tiene un modelo muy similar, lo que en la práctica se traduce como que el Estado controla las empresas clave de la economía, a su vez controla directa o indirectamente el sistema bancario. El Estado utiliza planes quinquenales y así planifica en algún grado la economía, además de decidir cuáles van a ser los sectores estratégicos, y a su vez el Estado fija el valor de la moneda, además de subsidiar empresas cuando lo considera necesario. O sea que esto no es un capitalismo libre. Y cualquiera que dude de esto puede simplemente buscar los planes quinquenales chinos o vietnamitas, donde el Estado define objetivos de producción, infraestructura, energía, tecnología e innovación, como se puede ver acá en pantalla. Ahora, esto no es planificación soviética clásica con los planes quinquenales, con la matriz insumo-producto, etc., pero tampoco es capitalismo de libre competencia. Y si bien estos países tienen muchos elementos de control estatal, es evidente que estos países ya no son socialistas, digan lo que digan oficialmente. Sobre todo teniendo en cuenta de que no hay elementos que indiquen que vayan en esa dirección, sino que el capitalismo de Estado es un fin en sí mismo. Pero, y aquí está la gran confusión que los liberales y mucha gente no entiende, es que ellos usan algo de la herencia de los viejos sistemas socialistas que existían en estos países. O sea, usan mucho de lo que está en los planteos de Marx y de Engels. Y eso es, y acá está la gran diferencia ideológica. En China y Vietnam no creen ciegamente en el mercado. Ellos desconfían de que la suma de intereses privados genere bienestar social, que el sistema financiero privado decida lo que el país necesita, que la competencia desprovista de cualquier control estatal, o sea, un sistema de libre competencia como en Estados Unidos, produzca desarrollo equilibrado, innovación tecnológica, una balanza de pago favorable al país,
o un uso adecuado de los bienes naturales comunes. Y por eso ellos dirigen el crédito, manipulan la moneda, protegen sectores estratégicos, subsidian empresas cuando hace falta y planifican la economía. En síntesis, la desconfianza en el capitalismo libre es lo que ha puesto a China donde está hoy. Ellos entendieron que lo central en el capitalismo globalizado es que las empresas de tu país le ganen a las empresas de otros países. Y para lograr esto, si uno empieza desde el más absoluto atraso, por ejemplo como sucedía en China en la década de los 80, es necesario que el Estado planifique la economía. Y en China saben muy bien, a diferencia de los liberales, como en VisualPolitik o Milei, que Papá Noel son los padres. Y que si para sacar el país adelante tienen que subsidiar una empresa estatal o privada o dar crédito barato, ellos lo van a hacer. Uno, o tal vez el principal motivo del auge de China, es que ellos no tienen la venda cegadora de la ideología liberal. Y es esta misma desconfianza la que ha hecho que Vietnam haya mejorado infinitamente su calidad de vida desde 1990, a diferencia de otros países de la zona como por ejemplo la India, que es un país muy parecido a China en algún sentido, pero ellos son infinitamente más pobres, o Malasia, Tailandia, etc. Y es que China y Vietnam saben jugar mucho mejor el juego de ser capitalistas que Estados Unidos y la Unión Europea, justamente debido a que ellos entienden cuál es la lógica que está detrás del sistema capitalista, y por eso no creen en el capitalismo ciegamente. Estados Unidos entendió muy bien todo esto. Ellos saben que China y Vietnam juegan con otras reglas. Ya en 2017, Estados Unidos dejó vacante el Tribunal de Apelaciones de la OMC, en el primer mandato de Donald Trump. Biden, a su vez, continuó con esa política, y es que para los Estados Unidos, la OMC ya no le es una institución funcional, y que incluso es una institución pro-China. Ellos se dieron cuenta que lo que conviene de ahora en adelante es negociar bilateralmente con cada país. Y sobre esto detengámonos un segundo. El sistema ideado por Estados Unidos debería funcionar más o menos así. Supongamos que Estados Unidos se da cuenta que el Estado chino subsidia una empresa de autos. Autos que luego se venden en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar acá? Estados Unidos se presenta con su equipo de abogados en la OMC, hacen una demanda, adjuntan toda la prueba, ganan esa demanda y asunto finiquitado. Bueno, eso es exactamente lo que no sucede, sino que más bien lo que sucede es esto. Ahora, supongamos que hay un banco chino que le presta a tasa cero a una empresa de autos, y que el Estado a su vez sale de garante a la empresa de autos en ese préstamo. Entonces acá aparece la pregunta: ¿hay subsidio? O si no, también supongamos que la empresa que vende autos no tiene subsidio, pero la empresa de acero de la cual el auto se abastece, ¿no?, para hacer sus autos, esa empresa tiene subsidio. Entonces acá, ¿hay incumplimiento del tratado? Y es que no solamente estas cosas son de difícil comprobación, o sea, averiguar que el Estado chino, no sé, subsidia a X empresa, sino que para un juez decidir en estos asuntos es bastante polémico, ya que contestar que sí a las preguntas anteriores sería imponer un modelo económico y una delegación de soberanía de manera explícita. Y contestar que no significa en los hechos que el tratado queda sin efecto. La OMC, ante estas preguntas, ha contestado que no. Y entonces Estados Unidos ha decidido dejar a la OMC acéfala, inutilizando el Tribunal de Apelaciones de la misma, sin el cual la OMC no puede funcionar adecuadamente, y así poder negociar con cada país individualmente sin las limitaciones del tratado.
Y por eso es que este conflicto no solo es comercial. Lo que Estados Unidos le exige a China y Vietnam, en el fondo, pero sobre todo a China, ¿no?, es que abandonen el control estatal de su economía, que liberalicen su sistema bancario, o sea que el Estado deje de tener este papel de orientador del crédito, y que dejen de subsidiar empresas. Además de dejar que la moneda flote libremente, con lo cual el dólar se vuelve mucho más competitivo. Es decir, lo que Estados Unidos busca es que estos países acepten el capitalismo occidental pleno. Estados Unidos les dice a China y Vietnam, jueguen como nosotros. Pero China y Vietnam no tienen ningún incentivo para hacer esto, ya que su modelo, en función, ¿no?, de lo que ellos buscaban y con todas sus contradicciones, les funcionó. Y en conclusión, todo tiene la finalidad y, como dice Donald Trump, de volver a hacer América grande otra vez. El modelo de capitalismo que ha cultivado Estados Unidos durante las últimas 5 décadas se ha vuelto en su contra. Y eso los ha llevado a pegar un volantazo brusco hacia el proteccionismo, con los vaivenes propios de la política estadounidense, ¿no? Pero no solamente esto, sino que esta es una lucha por el control del sistema económico mundial. Estados Unidos busca frenar el ascenso económico de China y volver a establecer una paridad, un equilibrio entre las potencias, y así frenar violentamente el declive del imperio americano. Esto también se puede ver en la política exterior estadounidense, la cual es cada vez más agresiva e imperialista, donde ya no ocultan sus intenciones. Dicen clara y explícitamente: queremos el petróleo, o este presidente no nos gusta, queremos que se vaya y poner a nuestro candidato. Pero no todo esto es malo. En un mundo tan fragmentado como en el que estamos, a países como el nuestro les es más fácil llevar adelante una política exterior independiente y una política económica, y sobre todo una política industrial propia en este contexto. Estamos nosotros en un impasse histórico y lo tendremos que saber aprovechar si algún día tomamos el poder. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, toca la campanita y todas esas cosas, y mostrárselo a tus amigos, así este video puede llegar a mucha más gente. Esto fue Historia Económica.